Ejercicio 1. Las edades de los componentes de un equipo juvenil son, bueno, aquí tenemos edades, 1, 16, 18, 14, tal. Apartado A. Construye una tabla estadística con las frecuencias absolutas, que se abrevia FI, frecuencia absoluta acumulada, que se abrevia F mayúscula I, frecuencia relativa, que se pone HI. En algunos sitios también lo veréis como NI, no sé por qué. La verdad es que no lo he visto mucho, pero que en algunos sitios lo he visto así, frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada, H mayúscula I. También en algunos sitios lo veréis NI mayúscula. No sé por qué, no me gusta, pero está. Bueno, y porcentaje. Entonces esto como no lo voy a usar, esas abreviaciones, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, entonces siempre que nos pidan hacer una tabla de frecuencia hay que ir poniendo todo esto. Primero XY. XY que son los datos que aparecen. Siempre ordenados del más pequeño al más grande. Entonces, bueno, esta tabla os la he puesto para que sepáis. Cuando nos pida una tabla de frecuencia hay que poner todo esto, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y porcentaje. Ahora, esta la hemos visto en otro vídeo cuando hacíamos lo de la mediana y la media. Y bueno, ahora os comento lo que son. Entonces, lo primero es poner los datos, siempre ordenados de menor a mayor. Entonces, a ver, el más pequeño es el 14. Y esto recuerdo que se llama frecuencia absoluta y es el número de veces que aparece este número. El número de veces que aparece el 14 son 2, ¿no? Voy a ir tachando 1 y 2. Entonces, el número 14 está 2 veces. Esto es lo que se llama frecuencia absoluta. El número 14 está 2 veces. Luego después del 14 viene el 15, ¿no? El 15. ¿Y cuántas veces está el 15? Está... Bueno, 15, a ver, 15 está aquí una vez, 2 veces. Pues el 15 también 2 veces. Luego después del 15 viene el 16, que está 1, 2 y 3. El 16, que está 3 veces. Voy a ir tachando 1, 2 y 3. Luego viene el 17, que está una vez. Y ya por último el 18, que está 2 veces. Aquí sería conveniente sumar todos estos números para ver que coincide justo con el total de datos, porque si no, no me equivoco en algo. A ver, aquí cuántos datos había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, si sumo todos estos números, porque son el número de veces que aparece cada uno, también tiene que sumar 10. 2 y 2, 4, 7, 8, 9, 10. Bien, en principio creo que lo hemos contado bien. Ahora, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Os recuerdo del vídeo que hemos hecho, es el primer número, este se copia igual, no se toca. Y luego, ¿cómo se va rellenando la frecuencia absoluta acumulada? Lo voy a hacer, este número de aquí se suma con este de aquí, así en diagonal, y se pone el resultado aquí. Entonces sería 2 más 2, 4. Aquí se pone un 4. Luego, continuamos. Este número se sumaría con este de aquí y se pone aquí el resultado. Así es como se calcula. Yo recuerdo que esta columna nos servía para luego calcular la mediana y las cuartiles. Entonces sería 4 más 3, 7. Aquí se pone un 7. Seguimos. Frecuencia absoluta acumulada. Este se suma con este y el resultado se pone aquí. 7 más 1, 8. Y ahora terminamos. Este se suma con este y se pone el resultado. Y este sería el número 10. Bueno, pues así es como se calcula la frecuencia absoluta acumulada. El primero se copia igual y luego después se va así haciendo en diagonal. Se van sumando en diagonal y se van poniendo. Si aquí el último número en la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el total de datos. 10 y hay 10 datos. Si no sale el total de datos, que en algo no me he equivocado, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué son las frecuencias relativas? La frecuencia relativa simplemente es esta fórmula, es coger la frecuencia absoluta y dividirlo por el total de datos. Tenéis que aprenderos esta fórmula. Es la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Así es como se define la frecuencia relativa. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería este primer? Sería FI, que es 2, dividido por el total de datos, que es 10, que es 0,2. O sea, aquí sería la primera frecuencia relativa, 0,2. ¿De acuerdo? Es FI,
que es 2 dividido siempre por el total de datos. El total de datos en este caso es 10. Siguiente, pues venga, FI, que es 2, partido de el total de datos, que es 10, que también es 0,2. Se hace con la calculadora. Bueno, dividir entre 10 es que simplemente mover la coma en lugar a la izquierda. Seguimos aquí. FI es este FI, que es 3 dividido por el total de datos, que es 0,3. Aprender esta fórmula. Luego, aquí sería 1 dividido entre 10, que es 0,1. Y aquí sería 2 entre 10, que sería 0,2. Bien. Básicamente, bueno, esto es verdad que las frecuencias relativas no se suelen usar de esta forma, se suelen usar de forma de porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, mirad. Ya podríamos escribir esta, que se hace con esta de aquí, pero bueno, vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, pues si os fijáis, si la relativa es FI, F pequeña dividido entre N, la frecuencia absoluta acumulada pues será F mayúscula I partido de N. O sea, la frecuencia absoluta acumulada dividido por el total de datos. O sea, básicamente, en lugar de usar esta columna, con esta columna construimos esta, dividiendo por el total, y con esta columna, si dividimos por el total, construimos esta. Esta columna también se suele usar para hacer la cuartila y la mediana. Yo no la suelo usar, pero os la pongo porque habitualmente, porque en algunos sitios la veréis para que no suene raro. Entonces, a ver, sería FI mayúscula, que es 2, dividido entre 10, que es 0,2. Luego, 4 entre 10, que será 0,4. Aquí siguiente es este, 7 entre 10. 10 es el total de datos, os recuerdo, 0,7. Aquí, 8 entre 10, que da 0,8. Y seguimos, 10 entre 10, que da 1. Si al terminar esta columna no terminamos en el número 1, o sea, si aquí no aparece un 1, es que en algo nos hemos equivocado. Así que cuidado. Y a ver, esta frecuencia relativa, esta sobre todo, ya digo, esta no le suelo yo dar mucho uso, la he puesto porque habitualmente aparecerán en los libros, y si yo os pido frecuencia absoluta hay que ponerla, porque en algunos libros la usan, frecuencia relativa acumulada. Se escriben estos números en forma de porcentaje. Entonces, ¿cómo se haría la de los porcentajes? Pues sería, ¿cómo se escribe un número en forma de porcentaje? Pues multiplicando por 100, ¿de acuerdo? Porcentajes por 100. Ya mira, aquí 0,2 por 100, que sería 20. Entonces, ¿qué significa? A ver, esto es como se suele utilizar las frecuencias relativas, más que así, multiplicando por 100 en forma de porcentaje. ¿Qué significa? Que el 20% de los datos, son 14. Bueno, pues ya está, el 20% son 14. Aquí, ¿cómo haríamos esta columna? Pues sería otra vez 0,2 por 100, que otra vez da 20. ¿Qué significa este 20? Que el 20% de los datos son 15. O sea, que ¿cuántos alumnos tienen 15 años? Pues el 20%. ¿Cuántos alumnos tienen 14 años? Pues el 20%. ¿De acuerdo? Aquí sería este HI, que es 0,3 por 100, que sería 30. ¿Qué significa este 30? Que el 30% del alumno tiene 16 años, o del equipo, ¿es de un equipo o del alumno? De un equipo juvenil. Siguiente, pues sería HI, que es 0,1 por 100, 0,1 por 100, que sería 10. Así que el 10% del alumno tiene 17 años. Y aquí, bueno, ¿qué es? 0,2 por 100, que son 20%. Es decir, que el 20% de los alumnos, el 20% de los alumnos de este equipo tiene 18 años. O sea que básicamente los de 14, 15 y 18 son el 20%, son iguales, y los que más hay son del 16 años. Bueno, pues este sería el ejercicio 1. Digamos, cuando nos pidan construir una tabla de frecuencia, esto. XY con los distintos números ordenados del más pequeño al más grande. FI, que son frecuencias absolutas, contar cuántas veces aparece cada número. Frecuencia absoluta acumulada es, primer número se copia igual, este se copia igual, y luego se va sumando en diagonal. ¿De acuerdo? El último número tiene que coincidir con el número total de datos. Frecuencia relativa. Se coge esta columna
estos números, veis que estos números son los que aparecen aquí, y se divide por el total de datos. Aquí, bueno, para dar estos números. Ya digo que esta no es la forma en la que se suele usar multiplicando por 100 y poniéndolo en forma de porcentaje. ¿Qué es esto? Que simplemente coger estos números, esta columna, multiplicarla por 100 y sale esta. Y las frecuencias relativas acumuladas, pues coger esta de aquí y hacer lo mismo. Estos números, dividirlos por el total de datos. ¿Lo veis? Estos números, espera, dividirlos por el total de datos. Y ya lo que salga se pone. Si salían muchos decimales, pues poned 2 o 3 y ya está. Tampoco hay que poner aquí un montón. Yo creo que con 3 decimales nos sobra. Bueno, pues este sería el ejercicio 1, construir una tabla de frecuencias. Ahora vamos a ir con el apartado B.